Hola, buenos días. Vamos a mirar en este video cómo se ve o cómo cambia la forma de una frontera media varianza dependiendo de la correlación entre los activos. Entonces, lo primero que quiero hacer es plantear que existe un activo A y que existe un activo B. Estos activos van a estar caracterizados, voy a ponerle un poco más de zoom, van a tener un retorno y van a tener una desviación estándar y van a tener una correlación. Entonces, el activo A va a tener un retorno del 8%, el activo B va a tener un retorno del 14%, el activo A va a tener una desviación, digamos, del 5%, y el activo B va a tener una desviación del 22%, por decir cualquier cosa, y van a tener una correlación entre ellos de 0.5. Entonces, vamos a asignar un peso al activo A y vamos a asignar un peso al activo B. El activo A, digamos, va a tener un peso del 10% y entonces el activo B va a tener un peso de 1 menos el peso del activo A. Esa es por definición. Podemos calcular el retorno. Entonces, retorno del portafolio. Y el retorno del portafolio simplemente va a ser la suma producto de estas dos cosas y de estas dos cosas fijas. Ese va a ser el retorno del portafolio. ¿Cuál va a ser el riesgo del portafolio? La desviación del portafolio. Voy a mover esto para acá. Ya me van a entender por qué. Vamos a tener un riesgo del portafolio. Y ese riesgo, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular como el peso de A. ¿Dónde está el cuadrado? Al cuadrado por la desviación de A al cuadrado más el peso de B al cuadrado por la desviación de B al cuadrado, cierro este paréntesis, más 2 veces el peso de A, el peso de B, la desviación de A, la desviación de B, la correlación. Ese va a ser el riesgo del portafolio, que también se puede poner como porcentaje. Revisemos entonces para dejar fijo lo que hay que dejar fijo. Tenemos que dejar fijo B3, tenemos que dejar fijo B7, tenemos que dejar fijo C3. No, B7 no lo tenemos que dejar fijo, perdón. Tenemos que dejar fijo C3. Tenemos que dejar fijo B3, C3 y B4. Importante, si yo pongo una correlación de 1, o si pongo una correlación de menos 1, el riesgo va a cambiar. Entonces vamos a dejar aquí la correlación quieta y lo que vamos a decir es que el peso de A va a ir cambiando. El peso de B queda formulado y estiramos hacia abajo. Quiero mirar, confirmar que todo está quedando correctamente amarrado y voy a estirar esto hacia abajo.
Vamos a hacer unos... no, por ahí está... unos 300 más o menos. Entonces estiremos por ahí hasta acá. Yo puedo poner pesos negativos. ¿Qué quiere decir un peso negativo? Un peso negativo quiere decir que estoy vendiendo el activo A para comprar más del 100% en el activo B. Eso es básicamente lo que quiere decir un peso negativo. Esto arranca desde menos 200 y 300 hasta, vamos a elevarlo, hasta 300 y menos 200. Entonces, y vamos a dejar fijo esto, vista. Vamos a inmovilizar paneles aquí, listo. Entonces lo que se puede ver es que se va moviendo el peso del activo A, el peso del activo B se calcula en consecuencia. Miren, por ejemplo, que aquí llego al 100% del activo A, al 100% del activo B, y entonces el retorno es del 14% y el riesgo es del 4.84%. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el riesgo debería ser 22. ¿De qué me doy cuenta? Que la fórmula que lo he puesto aquí es la varianza del portafolio, pero para que funcione correctamente, para que sea riesgo, digamos, como nosotros lo entendemos, tiene que ser la raíz de la varianza. Entonces voy a poner la función raíz, todo esto adentro, lo estiro hacia abajo y ahora voy a revisar. Entonces reviso el escenario, reviso el momento en el que el activo B tiene un peso de 100%, y entonces, como no tengo nada invertido en el activo A, el riesgo del portafolio es el 22%, que es el que tenemos aquí arriba, y el retorno del portafolio es del 14%. Esa es la forma de verificar que estamos haciendo las cosas correctamente. Vale, entonces tengo desde menos 200 hasta, aquí está 100 en el activo A y 0 en el activo B. Entonces tengo un riesgo del 5 y un retorno del 8. Perfecto. Entonces ahora lo que quiero hacer es una gráfica. Vamos a insertar una gráfica de dispersión. Esta. Y entonces, eso que ven ustedes ahí, vamos a cortarla para elevarla hasta arriba. Pegarla acá. Eso que se ve ahí, esa es la frontera media varianza en dos activos. En el eje X está el riesgo, por eso lo pongo en la primera columna, y el eje Y es el retorno, y por eso lo pongo en la segunda columna, para que el gráfico de dispersión quede bien hecho. Entonces, vamos a mirar los dos casos extremos de los que habíamos hablado. Vamos a decir, el caso en el que la correlación es 1. Cuando la correlación es 1, hay una forma en la que los activos se pueden combinar para generar un portafolio libre de riesgo. Miren ustedes que aparece un punto en el que hay un activo libre de riesgo, o en el que hay un portafolio con un retorno libre de riesgo. Cuando le pongo -1, también aparece un portafolio libre de riesgo, pero cuidado, vamos a mirarlo otra vez cuando hay un portafolio 1. ¿Cuál es ese portafolio que me genera un riesgo de 0? Ese portafolio que me genera un riesgo de 0 lo puedo buscar por aquí, va a estar más o menos aquí. Fíjense que para que yo tenga un portafolio de 0, debo irme en corto en un activo. Si yo quito
todos los cortos, es decir, quito todas aquellas operaciones en las que no puedo vender más de un activo, más de la porción de un activo que tengo, lo que me queda es la línea recta de la que habíamos hablado. Si yo aquí pongo una correlación de -1, aún con la restricción de no poder irme en corto, o sea, aún con la restricción de que los pesos tienen que ser estrictamente positivos, aparece un portafolio con un activo libre de riesgo. ¿Qué es lo importante? Que hay economías, que hay países, que hay regulaciones que impiden que uno se pueda ir en corto en un activo. Entonces vamos a volver al estado original. No, vamos a trabajarlo de hecho con la restricción de cortos. Entonces, en esta restricción de cortos, fíjense lo que pasa cuando yo tengo una correlación de 1 y cuando tengo una correlación de -1. Pero cuidado, porque yo puedo decir, mire, la correlación no va a ser de 1, la correlación va a ser de 0.9. Incluso cuando con una correlación de 0.9 los puntos empiezan a cambiar. De hecho, voy a poner pausa y voy a ajustar el modelo para que se vea un poco mejor. He ajustado el modelo y el ajuste es básicamente el siguiente. El peso de A, el peso mínimo que puedo poner en A es 0. Los aumentos en los pesos van a ser de un 1%, todo lo demás constante llega hasta el 100% y el peso mínimo de B es 0%. ¿Eso qué es? Es básicamente incluir en el modelo la restricción para cortos. Así se ve la línea y entonces aquí voy a plantear cuál es el retorno del portafolio de mínimo, el riesgo del portafolio de mínimo riesgo. Entonces vamos a buscar el mínimo en el riesgo del portafolio. Y entonces aquí me aparece un 5. Perfecto, 5%. Ese es el riesgo mínimo. Entonces vamos a mover la varianza, la correlación. 0.9, 0.8, 0.7. Miren cómo va cambiando la forma de la curva. 0.6, 0.5, 0.4 y la curva sigue cambiando. 0.3, 0.2, 0.1 y empieza a aparecer que yo puedo tener, dada la correlación, una menor varianza en el portafolio al combinar los activos de cierta forma. Tan pronto pongo 0, menos 0.1, menos 0.2, menos 0.3. Si ven cómo le empieza a salir una barriga a la gráfica de la correlación, menos 0.4, menos 0.5, menos 0.6, menos 0.7, menos 0.8, menos 0.9, menos 1. Y ahí aparece un portafolio de mínimo riesgo, de riesgo 0, cuando la correlación es perfecta, negativa entre los dos activos. Espero que con esto haya quedado súper claro cuál es el papel que juega la correlación en la diversificación de riesgos de un portafolio.